las organizaciones comunitarias y su vínculo con el Estado. En este capítulo vamos a realizar una caracterización respecto a la relación Estado-organizaciones de base territorial en el periodo de 1989 a 2001. Las crisis económicas y sociales que afectaron a los sectores populares urbanos, el proceso de reforma del Estado y particularmente las políticas sociales. Y como correlato, el proceso de participación social que hubo en el ámbito vecinal y comunitario. El Estado y las organizaciones de base, desde la centralización estatal a la demanda social organizada. La reducción del aparato estatal a través de políticas de desregulación, descentralización y focalización de las prestaciones sociales. Modelo de políticas sociales universales que está diseñado para atender las necesidades de aquellos grupos que quedaron excluidos del nuevo modelo. Y las organizaciones sociales, como punto más próximo de agregación de demandas de las familias en el territorio que son transferidas al Estado. Estas organizaciones representativas de tipo comunitario, como el conjunto de personas que se unen para participar a partir de un factor en común, de una problemática, y se organizan para poder revertir, transformar esta realidad. ¿Listo, Cami? Sí. Bueno, como nombró mi compañera, las organizaciones sociales de base territorial se han formado como un espacio público comunitario que les va a permitir a las familias de estos sectores populares satisfacer necesidades básicas para poder garantizar su subsistencia, ¿no? Claramente, como nombró, en un contexto de crisis comienzan estas organizaciones sociales por una emergencia y una respuesta inmediata, y se conforman principalmente entre familias y vecinos de estos barrios, de estos sectores populares. Bueno, a estas organizaciones sociales, el Estado las va a comenzar a utilizar como medio de llegada a la gente a través de políticas sociales focalizadas, y con el tiempo estas organizaciones van a lograr crecer, fortalecerse, y hasta algunas van a lograr autoabastecerse. Estos grupos primarios van a comenzar su acción social con prestaciones alimentarias, en la población materno-infantil, como primero. Luego se van a tener que ampliar debido a cambios sociales en el empleo y esta problemática de no poder acceder a beneficios, estos beneficios públicos. Por lo tanto, estas organizaciones van a tener un rol muy importante en lo que va a ser la vida cotidiana de la gente de este sector, porque les va a poder proveer asistencia alimentaria, cuidado de niños y jóvenes, y un apoyo para las tareas educativas y sanitarias. Entonces, la cuestión alimentaria va a ser el punto central para la estructura de la relación entre el Estado, las familias y estas organizaciones de base. Por ejemplo, los comedores infantiles, que los principales emprendimientos de estas organizaciones sociales van a estar dirigidos a la producción de alimentos para autoabastecerse y para poder asistir con alimentos a las familias del barrio. En este contexto, bueno, se va a agravar la situación social, como ya nombramos, y va a aumentar el tipo y la intensidad de las demandas de esta gente, y las organizaciones sociales van a tener, no sé,
comienzan a involucrarse en diferentes ámbitos, por ejemplo, conflictos familiares o violencia entre familia, adicciones, se van a meter en lo que vendría a ser atención primaria de la salud, en la reinserción laboral y educativa. O sea, va a ayudar a las familias de más maneras que solamente brindándole alimentos, ¿no? Y a raíz de todo esto, de haber crecido tanto, el Estado va a tener que, siente la necesidad de reconocer a estas organizaciones como necesarias, porque no llegan a cubrir lo que la gente necesita, las necesidades que requiere la gente. Entonces va a empezar a delegar ciertas responsabilidades a las familias, a las organizaciones sociales y a los gobiernos locales, que en esta parte decía que en muchos casos estas familias o organizaciones no van a estar preparados para asumir tareas tan importantes, ¿no? Tampoco creo que sea su obligación, pero bueno. Entonces estas organizaciones van a consolidar una relación con el Estado y esto les va a permitir que le entreguen alimentos, comedores, merenderos, huertas familiares, proyectos productivos y planes de empleo. Todo esto, el acceso de las familias a estos recursos va a ser una estrategia para que puedan ampliar sus ingresos económicos familiares. Hay una parte que dice que hay una controversia en cuanto a esta relación de las organizaciones de base territorial con el Estado, porque dice que las organizaciones sociales quieren tener autonomía del Estado, no quieren depender de ellos, pero por el otro lado está la realidad de que las necesitan y que dependen de este para poder obtener recursos, y la realidad es que cuanto mayor sea el grado de desarrollo y consolidación de estas organizaciones, mayor va a ser la posibilidad de conseguir recursos. Y lo mismo cuanto sea mayor el acercamiento a áreas del municipio, mayor el crecimiento de la organización y mayor beneficios y obtención de recursos. No sé quién va, creo que mi compañera Maga. Yo. Bueno, en cuanto a lo que son las estrategias de las organizaciones en relación a la asistencia alimentaria, en primer lugar podemos decir que estas organizaciones tienen dos objetivos principales, también como ya estuvimos hablando. Uno de los objetivos es brindar asistencia alimentaria a través de lo que son los merenderos, entrega de alimentos, y otro de los objetivos centrales es el cuidado de los niños. También, bueno, a partir de lo que son jardines comunitarios, guarderías, apoyo escolar. Y bueno, las estrategias que implementan estas organizaciones son poner en funcionamiento los merenderos, comedores, copas de leche. También, además de estas asistencias alimentarias, también se entregan viandas, bolsones de alimentos, que bueno, los provee los municipios. También van a contar con ayuda social, que es bueno, todo esto de las donaciones de alimentos, donaciones de vestimenta, medicamentos. Y en una menor medida lo que van a hacer también es realizar compras comunitarias para autoabastecerse o también realizar emprendimientos como por ejemplo realizar huertas. Y bueno, básicamente estos son los principales objetivos. Requieren de
brindar, satisfacer necesidades inmediatas como lo es la alimentación, y también centrarse en el cuidado infantil. Bueno, muy bien. Mica, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, hablando sobre la construcción de la demanda, la ampliación y diversificación de la cuestión alimentaria, podemos decir que esta misma representa una de las principales preocupaciones, la cual requiere de una alta inversión de tiempo, recursos y trabajo. Pero sin embargo, esta es solo el punto de partida de las múltiples intervenciones que realiza. Hablando sobre la construcción que se fue creando sobre la demanda de esta cuestión alimentaria, los vecinos que concurren solicitando los servicios que prestan han variado en su número y composición por varios puntos. Una es que hay una menor demanda de las familias en el número de concurrentes, siendo la causa principal el proceso de reactivación económica y las oportunidades laborales que se generan para los vecinos del barrio. Otro de los puntos es el cambio de la modalidad de contraprestación que planteaban los programas de subsidio al desempleo que se originaron en el contexto de la crisis, la cual ha reducido la posibilidad de contar con personal destinado a garantizar los servicios comunitarios existentes. Otro punto también es que se recibieron mayoritariamente a niños y adultos mayores que no pueden ser atendidos por su núcleo familiar, por las extensas jornadas laborales de los jefes de hogar. Todos estos puntos fueron cambiando lo que es la demanda de esta cuestión alimentaria. También los canales de vinculación que se fueron estableciendo entre las familias con las organizaciones está basado en una demanda individual y específica, ya que las organizaciones reciben cotidianamente y de modo informal las necesidades y demandas, y estas organizaciones no tienen registros que les permitan organizar y sistematizar la información que van recibiendo. Tampoco desarrollan mecanismos sistemáticos que le permitan relevar esos temas y problemas de interés para la comunidad. Por eso se va generando una vinculación que es individual y específica, por medio de lo que es comunicación, cuando van visitando a los vecinos, o cuando los vecinos se acercan a la organización y en la comunicación diaria va recibiendo esas demandas, las cuales ellos no tienen posibilidad de ir conjuntándola grupalmente o a nivel población. Se trabaja individualmente en cada familia quizás que se va acercando a esas organizaciones. ¿Listo, Mica? Sí. Bien. Bien, sumado a lo que estaban diciendo mis compañeras, estas organizaciones en sus inicios son vecinales, ¿no? Tenían la participación de los integrantes del barrio y solían ser, por decirlo de alguna forma, débiles, porque bueno, había o poca participación o por más que quisieran los vecinos participar, estaban todos en la misma situación. Para conseguir recursos era escaso. El vínculo más cercano que tienen con el Estado es el Estado municipal, y el Estado municipal también tiene sus falencias, porque no estaba preparado para la distribución, o también había diferencias entre un Estado municipal y otro Estado municipal con más recursos, entonces había una desigualdad en la distribución de los productos, y lo que se hacía, o de los alimentos, lo que se hacía básicamente era tapar el bachecito con la entrega de alimentos, ¿no? Esto hace que las organizaciones se debiliten y que empiecen a mirar, el autor dice que empiecen a tener estrategias, y las estrategias es vincularse
con otras organizaciones, organizaciones con más poder, o que ya tenían una base más sólida en la comunidad, o con otras instituciones locales, como una sociedad de fomento, una escuela, como para generar fuerza. Esto lleva de la mano a que estas organizaciones empiezan a fortalecerse, armar cooperativas, y hacer que el mercado, que en una parte dice que el barrio tiene identidad propia, que nos hace acordar a otros autores del seminario, que el barrio tiene identidad propia y empieza a actuar como un mercado, ¿no? Intercambian bienes y servicios. En esta época, bueno, estaba el tema del trueque, y se hace como un comercio, y empiezan a haber cooperativas. Estas cooperativas lo que hacen es buscar fuera de lo que es el municipio, buscar otras que los ayuden a capacitarse, ¿sí? Y entonces hace que tomen más fuerza. Ahí empieza un poquito el tema de la post-crisis, que estas organizaciones toman más relevancia socialmente, y tienen hasta inclusive personalidades jurídicas. Hoy en día hay bastantes empresas o fábricas que son autogestionadas. Así que básicamente lo que dice en esta parte es que las organizaciones tomaron fuerza cuando se fueron uniendo a otras. Así, cortito. ¿Listo, gracias? Sí. Bueno, las organizaciones tienen iniciativas autogestivas de producción para el propio consumo, en donde articulan los recursos obtenidos de los gobiernos locales, que lo hacen a través de la presión social, y los recursos propios movilizados por la comunidad y la organización. En este proyecto prevalece la lógica ascendente, es decir, que las organizaciones reclaman al Estado y también buscan una relativa autonomía. Lo que buscan hacer estas organizaciones son microemprendimientos para generar trabajo para ellos y poder depender de ellos mismos. Es por esto que en el texto dicen que el 34% de las organizaciones muestran voluntad de iniciar nuevos proyectos productivos o conformar cooperativas de trabajo. Por otra parte, las organizaciones mantienen sus actividades principalmente con recursos propios, y el tipo de recursos que utilizan combinan espacio físico y servicios provistos por las organizaciones de base, así también como experiencia y calificación laboral de los emprendedores en el rubro productivo, y financiamiento para materias primas, herramientas, equipamiento, a los cuales acceden por vía de subsidios y créditos con garantía social, que son promovidos por programas públicos. También las organizaciones indicaron que el origen de sus recursos son escasos en cuanto a ingresos permanentes por ventas, cuotas sociales o recaudación, y esto hace que la relación de dependencia con programas y organismos oficiales se refuerce. La capacitación y la asistencia técnica proviene de diferentes actores institucionales, sociales, y esta articulación representa una posibilidad para ampliar los márgenes de acción y autonomía de las organizaciones. Y las interacciones que se dan son mayormente entre organizaciones comunitarias de la misma zona o del mismo tipo de organización. Bueno, por último, las otras articulaciones que se hacen son con instituciones públicas, o sea, escuelas, salas de salud y programas sociales, y también organizaciones no gubernamentales, como así también organizaciones de trabajadores formales y de desocupados. ¿Listo, Vale. Mireli? Sí. Bueno. Después tenemos los límites y posibilidades de los emprendimientos socioproductivos. Vamos a distinguir 3 tipos de proyectos que se van a agrupar dependiendo de diferentes aspectos que poseen cada uno.
En un primer lugar tenemos a la economía familiar o comunitaria de subsistencia, donde lo que va a prevalecer va a ser la producción de alimentos para el autoconsumo. Y el rubro más importante va a ser el alimentario. Después tenemos a los pequeños emprendimientos que van a lograr un ingreso para todos los integrantes del proyecto mediante el desarrollo de habilidades y a partir de la experiencia, que esta puede ser adquirida o propia. Y los oficios más importantes de estos pequeños emprendimientos van a ser o rubros, mejor dicho, van a ser el textil, el calzado, las artesanías y en algunos casos el rubro alimentario. Finalmente tenemos los que se van a lograr insertar en este mercado porque van a encontrar una demanda efectiva que les va a permitir implementar diferentes tecnologías, diseños, una calificación o valorización de la mano de obra, que va a traer un mayor valor agregado al producto y que va a como hacer que la capitalización del proyecto sea mayor. Y después vamos a tener grandes desafíos para estos tres tipos de proyectos que se centran básicamente en establecer lo que serían las relaciones con el Estado medianamente estables, o mismo con el sector formal de la economía, que mediante normativas fiscales u otros instrumentos que le permitan hacer o formarse, mejor dicho, como empresas de carácter social y que pueden prestar servicios comunitarios específicos. ¿Quién sigue? Bueno, sigo yo, Sofía. Ya está, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, sumado a esto que comentaban mis compañeras recién, ¿sí? Como para hacer un cierre, vamos a hablar de las políticas públicas de apoyo al sector de la economía social, ¿sí? Estos programas públicos de financiamiento y de apoyo, ¿sí? Hacia los emprendimientos productivos, ¿sí? Que nombraban recién las chicas, han tenido una muy importante participación, ¿sí? Entre las fuentes de financiamiento de estas organizaciones sociales, ¿sí? Por su relación con el Estado, los recursos que le podían brindar, pero bueno, también como nombramos, muchas veces eran escasos, ¿sí? No llegaban a cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Y bueno, obviamente también los emprendedores que también ponen de sí, ¿no? Por su trabajo de día a día, que también es importante. Bueno, este subsector de la economía social requiere de apoyos obviamente efectivos y sostenidos, que permitan brindar servicios comunitarios fundamentales para la economía de los sectores populares urbanos y obviamente que no tienen la posibilidad de la inserción en el mercado, ¿no? Por falta de experiencia laboral y demás, bueno, la falta de trabajo, sería eso. Bueno, el origen de estos emprendimientos, vamos a nombrar, junto con estas políticas públicas, está vinculado con la producción de bienes y servicios, como comenté recién, de primera necesidad, ¿sí? Que tienen como destinatarios las propias necesidades de los emprendedores y un mercado local, ¿sí? Restringido a las familias del barrio con quienes se vinculan cotidianamente, digamos, como que se hace en la comunidad del emprendimiento y bueno, para las familias del barrio también son quienes ayudan, ¿no? Se ayudan entre ellos, entre emprendedores. Bueno, estos pequeños emprendimientos intentan lograr, como dice el texto, generar algunos ingresos para los integrantes del proyecto y desarrollar habilidades a partir de la experiencia propia o también adquirida, ¿sí? Bueno, algunos oficios, textil, como nombró mi compañera recién, ¿sí? Calzado, etc. En cuanto al apoyo, con lo que contaron para el desarrollo de emprendimientos, es posible diferenciar
4 grupos, ¿sí? En este caso el texto nombraba las ONG, ¿sí? Sindicatos, instituciones y programas públicos y técnicos profesionales que brindan colaboraciones puntuales, ¿sí? En este caso, con experiencia profesional. Bueno, las organizaciones sociales, en este caso, obviamente también necesitan de un apoyo y un acompañamiento para que puedan desarrollar sus propias metodologías y programas de trabajo para responder las necesidades de estos grupos de emprendedores, pero bueno, muchas veces, obviamente, donde la comunidad donde se insertan estas agrupaciones sociales, pero muchas veces se veían un poco limitadas por la ayuda que recibían, ¿sí? En este caso. Bueno, la potencialidad de estos proyectos productivos, ¿sí? Marcaba que está fuertemente anclada en 2 aspectos: lo colectivo, ¿sí? Que es decir, el trabajo cooperativo entre la comunidad, y también la transferencia intergeneracional, que marcaba que se expresan los valores, capacidades, ¿sí? Transferencias, experiencias, digamos, transferidas a jóvenes con baja o nula experiencia, por ejemplo, porque también insertaban a jóvenes sin experiencia en algunos emprendimientos, y bueno, ellos adquirían también experiencia de otras personas. Y bueno, después se nombraba también como finalidad, digamos, que esto resultaba de manera estratégica, ¿no? El trabajo en equipo, como una articulación intersectorial, marcaba, que entre emprendedores, como hablamos recién con las chicas, organizaciones sociales, ONG, universidades, Estado, asociaciones de profesionales y sector empresario también. Y bueno, esto servía obviamente para darle sustentabilidad, ¿sí? Y también durabilidad, ¿sí? En el tiempo. Obviamente el trabajo en equipo, porque bueno, también comentaban que abrían una panadería y bueno, se cerraba y la volvían a abrir, y bueno, tenían como esos problemas. Entonces el trabajo en equipo con las organizaciones y todo también ayudaba a que les brinde sustentabilidad en el tiempo a las familias más necesitadas, digamos. Bueno, y ahora vamos a hacer un cierre con algunos detalles de reflexiones finales. Bien, las reflexiones que estaban en el texto decía que había como una demanda ascendente y descendente con el Estado. Ford también hablaba de esto, el fortalecimiento de las organizaciones. Igual nosotras lo conversamos y nuestra reflexión es que el Estado estuvo bastante, como el brazo del Estado quedó bastante corto en ese momento, porque lo que hizo fue tapar bachecitos, llenar la panza por momentos con alimentos secos, y no estuvo como preparado, por decirlo de alguna forma. Post-crisis, cuando después parecerá que ya con algo más formado, sí hay un fortalecimiento, se le da atención a las cooperativas, hay políticas que acompañan, pero durante el momento fue bastante paupérrimo, para decirlo de alguna forma. Así que nosotras nos quedamos con eso, que la post-crisis fue como la parte en que se desarrolló más estas organizaciones y se le prestó más atención, porque se los empezó a formar, y es un poco lo que decía usted en las clases anteriores, esta formación de los promotores comunitarios, y darle más herramientas de capacitación también a las cooperativas. Con voluntad uno puede tener un montón de voluntad, pero si no tiene los recursos, no se avanza. Entonces, post-crisis empezó a fortalecerse un poco más todo. Esa es como nuestra reflexión.